Hola con todos, daremos inicio con nuestra exposición. Somos el grupo 10. Nuestro tema es econometría prácticamente inofensiva. Paradigmas estadísticos entre los 5 más importantes del 2000 a 2018. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Castro Andrea, Bonilla Daniel, Rodríguez Jocelyn, Tubay Melanie y De la Rosa Lima. Como introducción, tenemos que exploramos la conexión entre 4 paradigmas interferenciales principales de la ciencia estadística y prácticamente inferencial en la economía actual. Desarrollar el argumento que la economía econométrica todavía se caracteriza a gran medida de la concepción de la interferencia estadística, una distinción entre teóricos y prácticos. Los análisis econométricos fundamentales de las políticas y toma de decisiones en el mundo real y por lo tanto genera persecuciones que afectan al mundo mucho más allá de los ámbitos de la investigación académica, a diferencia de los científicos naturales y los economistas. En el punto 2 tenemos como perspectiva sobre la evidencia de las inferencias, configuración y notación. Aquí presentamos un problema típico en la confrontación de teoría de datos en economía o modelos lineales. También confrontación debe ser vista como un problema de selección de modelos desde el principio y no solo obtener de la teoría. En el punto 2 tenemos econometría, evidencia y selección de modelos. En este distribuimos 3 amplias tradiciones con respecto al problema de la confrontación, teoría de datos. De esta larga tradición econométrica denominada preeminencia de la teoría, se ocupa la estimulación de parámetros en modelos econométricos de la teoría económica. Como siguiente punto, yo les voy a hablar sobre los paradigmas estadísticos, evidencia y selección de modelos. En estadística existen 4 paradigmas principales hasta la fecha de hoy, que es la inferencia frecuentista, que se enfoca en la evidencia empírica y contrasta la hipótesis. La inferencia bayesiana se enfoca en la evidencia u observaciones de una hipótesis puede ser cierta. La inferencia de la verosimilitud se basa en la idea de la información relevante sobre los parámetros de una distribución de probabilidad. Y la inferencia de la teoría de la información se utiliza para comprobar modelos y elegir al que mejor se ajuste a los datos. Los paradigmas modelan la distribución condicional de la función x sobre q, que x serían los datos a observar y q el parámetro de números reales. En particular, los paradigmas difieren en lo que se considera evidencia a favor o en contra de alguna hipótesis o modelo. Según Royal, Bandiopar-J, Forest, la inferencia estadística se relaciona con 4 preguntas, que es la creencia, la evidencia, la decisión y la predicción. Royal argumentó que los bayesianos abordan la primera pregunta, que es sobre la creencia, los frecuentistas la tercera pregunta, que es la decisión, y sobre la inferencia de la verosimilitud, la segunda pregunta, que es la evidencia. Por supuesto, esta perspectiva es como mínimo convertida, ya que ha habido muchas contribuciones que argumentan lo contrario. Por ejemplo, Mayo y Espano en el 2010 en defensa de la inferencia frecuentista, Morey 2016 en defensa de la explicación bayesiana sobre la evidencia, y Bruma y Anderson 2002 han defendido el paradigma de la teoría de la información. Desde este punto de vista fundamental, todos los enfoques utilizan la función de verosimilitud como concepto principal, que es la importancia de la evidencia de un conjunto de datos para un conjunto de hipótesis, dependiendo solo cuando la hipótesis de un conjunto fuera verdadera. Como punto final, la inferencia bayesiana, el verosimilitud y la acaneísmo se ajustan al principio de verosimilitud, pero la frecuentista no. ¿Por qué? Porque la frecuentista solo se centra en la probabilidad de la hipótesis. Como siguiente tema, vamos a hablar sobre el estudio de casos, paradigmas estadísticos y selección de modelos en el top 5 del 2000 a 2018. Como tema principal serían los
adquisición de datos. Como la figura 1 proporciona una versión general del proceso de muestra, clasificación y revisión de artículos, dado que esta investigación pretende analizar todas las investigaciones de los siguientes principales, que son American Economy Review, Econometría, Revista Trimestral de Economía, Revista de Estudios Económicos y Revista de Economía Política. Bueno, yo les voy a hablar sobre cribado de papel. Se seleccionaron publicaciones siguiendo tres criterios. Primero, de que estos fueran estudios empíricos. Segundo, de que usaran el análisis de regresión. Como tercero, de que utilizaran la regresión con fines ilustrativos, como para mostrar una mejor técnica de estimación. El proceso realizado por dos investigadores, en muchos casos se revisó el texto completo cuando fue necesario. De un total de publicaciones evaluadas, 2.903 publicaciones fueron excluidas por no cumplir con los criterios, principalmente por ser artículos teóricos. Finalmente, 2.258 publicaciones, es decir, el 43.8%, cumplieron los requisitos y avanzaron a la etapa de revisión completa. Como otro punto, tenemos la clasificación y revisión de artículos. Se clasificaron 2.258 artículos, según cómo abordaba la relación entre la teoría y datos. El análisis distinguió entre dos enfoques. Tenemos como primer punto el enfoque monomodelo, denominado PET, preeminencia de la teoría o teoría primero, basado en la idea de que la confianza en los resultados econométricos depende de la confianza en la teoría. Este enfoque realiza análisis confirmatorios sobre modelos derivados teóricamente. Enfoque multimodelo, comparación entre modelos, incluso anidados. Considera la selección e incertidumbre del modelo. Clasificación estadística adicional, identificación del paradigma estadístico dominante, frecuentista, acaiquiano y bayesiano. Como otro punto, tenemos la estadística descriptiva. De 5.161 publicaciones, 2.258 fueron relevantes. Es decir, que un 94% siguieron el enfoque PET. Como otro punto están los artículos relevantes por revistas. Es decir, que entre las revistas relevantes tenemos, por ejemplo, la revista trimestral de Economía con un 68.7%, la revista Economía Política con un 52.0% y la revista económica estadounidense con un 51.3%. Y entre los artículos con más MMA tenemos a la revisión de estudios económicos con un 11.7% y a la econometría con un 8.10%. Entre los paradigmas estadísticos en MMA, tenemos que las frecuentistas fueron un 64.7%, acaiquiano un 25% y verosimilitud y bayesiano poco frecuentes. Buenas tardes, yo voy a hablar sobre el 3.2.2, que es la dinámica temporal, la discusión y la discusión general. Primero comenzamos con la dinámica temporal. En la dinámica temporal observamos un ligero aumento en las publicaciones empíricas. En el T5 sería la figura 2 y la figura 3. Ilustra la prevalencia de los enfoques multimedios. En la modelización, econometría en estas publicaciones empíricas, en el sentido explicado en el sentido 2.2, desde 2000 hasta el 2018. Se observa un claro aumento en los artículos MMA, ya que se vio de un 7%. Entonces, en el 2012, ese tuvo un récord del 7,7%, ya que esto viene por partes. Ay, no, perdón, me equivoqué. No. En el 2012, 5 años después de que tuvo un aumento del 7 al 3%, que esto fue del 2000 al 2003, logró como que su récord.
y tuvo un récord del 7%, alcanzando su máximo en el 2009 igualmente con un 7%, ya que a partir de eso no ha alcanzado más. Entonces, el porcentaje ha redondeado desde el 2010, desde el 4% al 5%. Ahora vamos con la discusión. Se ha argumentado en varias ocasiones que existe una tendencia histórica creciente en economía y en econometría hacia una teoría primero o prevalencia de la economía. Entonces, aquí en el gráfico podemos ver que esa es la dinámica temporal de artículos relevantes publicados en el T5 desde el 2000 hasta el 2018. En los enfoques de los datos empíricos, sin embargo, esos argumentos históricos, aunque contundentes, no han sido respaldados ni comprobados por estudios empíricos sobre prácticas econométricas en artículos publicados que influyeron en el análisis de los datos empíricos. Según nuestros estudios de los artículos empíricos publicados en el T5 durante el periodo de 2000 al 2018, el 94% de las publicaciones emplearon un enfoque PET para los datos empíricos, mientras que el 6% restante utilizó un enfoque multimedio MMA, que implica abordar la cuestión de la selección de los modelos, claramente en lo que respecta al T5 durante el periodo estudiado. Los modelos PET para el análisis empírico dominan ampliamente en la econometría, está bien respaldada empíricamente. Los artículos que adoptaron la selección de modelos y por lo tanto consideraron a varios partidores como candidatos para modelar en el proceso de la generación de datos. Siguieron predominantemente una línea de razonamiento frecuentista, clasista, de 64,7%. Encontramos en el arcaicismo 25%. Fue el segundo paradigma estadístico más utilizado, principalmente debido a la popularidad de los métodos de la teoría de la información en el análisis y la predicción de series temporales. Los modelos bayesianos, 4,4%, o verosímiles, 5,9%, se emplearon marginalmente. Por un lado, este hallazgo no es particularmente sorprendente, ya que en el frecuentismo sigue siendo la principal escuela de pensamiento estadístico en muchos campos de la investigación empírica, incluida la economía. Por otra parte, el frecuentismo y su principal herramienta inferencial, las pruebas de significancia, han sido objeto de duras críticas a lo largo de los años dentro de la economía y ha sido objeto de severos ataques a principios del siglo XXI en la investigación en general, con los estadísticos profesionales liderando gran parte del camino. Observamos el MMA, que observamos en particular a principios del siglo XXI. Podría explicarse por estas críticas generales el enfoque frecuentista, ya que la comparación de los modelos suele ser más sencilla en entornos no frecuentistas. Sin embargo, a pesar de todo esto, hay pocos indicios de que el frecuentismo se abandone pronto, como algunos han esperado y defendido vehementemente. Como discusión general, tenemos que si la economía, de hecho, es la colección de modelos junto con un sistema de navegación entre estos modelos. Esta discusión se sintetiza y presenta estos dos argumentos sobre la metodología económica. En primer lugar, si la economía es de hecho una selección de modelos, junto con un sistema de navegación entre esos modelos, entonces la selección de modelos debería prevalecer sobre la mera estimación de los modelos en econometría. Por lo tanto, la economía se beneficiaría de adoptar a una especialidad estadística multiparadigmática en el problema de la confrontación de la teoría de datos. En segundo lugar, los diferentes paradigmas estadísticos pueden entenderse como los paradigmas orientales en esta estadística, pero todavía en la economía. Los paradigmas orientacionales comparten algunas características con los paradigmas junguianos, pero añaden tres que los diferencian de los paradigmas en sentido junguiano. En economía,
Solo el paradigma frecuentista puede considerarse un paradigma oriental. Por lo tanto, además de las limitaciones que el predominio del enfoque PEC para el problema de la conmutación de teorías datos, los análisis econométricos a menudo se llaman herramientas frecuentistas. Bueno, me toca el punto 4.1 que nos dice selección de modelos en economía y econometría. El punto 4.2, los paradigmas estadísticos como paradigmas orientacionales. Y el punto 5 como conclusión del tema. En la selección de modelos en economía y econometría, tenemos que la economía de modelos en economía y econometría, tenemos la economía como elección de modelos. Rodrik nos dice que la economía avanza al ampliar su colección de modelos útiles. No hay una verdad única, sino una navegación entre modelos. Brune, Janov y Marchioni formalizan esta idea como una teoría de conjuntos. También tenemos la selección versus estimación de modelos. Priorizar selección sobre estimación. Esto nos quiere decir que siempre que sea posible, es preferible identificar o elegir directamente la mejor opción en lugar de intentar adivinar o calcular un valor. El proceso de selección, según Rodrik, esto se refiere a cómo las políticas en economía no se diseñan de forma perfecta desde el inicio, sino que se identifican mediante prueba y error, experimentación y aprendizaje. Selección de los datos de modelos candidatos, identificación de supuestos críticos, verificación empírica, enfoque similar al paradigma akaikiano y teoría de la información. Los paradigmas estadísticos como paradigmas orientacionales, tenemos que Spanos y otros critican el uso mecánico del frecuentismo. Ellos dicen que en econometría se aplican métodos frecuentistas de forma rutinaria. Econometría del libro del texto usa el paradigma frecuentista sin cuestionarlo. Pocos libros abordan otros paradigmas como el bayesiano o akaikiano. Tenemos que el libro bayesiano habla mucho, que incorpora información previa, mientras que el akaikiano nos dice que prioriza la capacidad predictiva y simplicidad de modelo. Spanos destaca la importancia de la adecuación estadística. Paradigmas orientacionales o PO. Orningen, Wene y Kinkai nos dice que los PO o paradigmas orientacionales son puntos comunes para una comunidad científica. En estadística, frecuentismo, bayesianismo, akaikianismo, verosimilitud son paradigmas orientacionales o PO. En economía, solo el frecuentismo actúa como paradigma orientacional, lo que limita la diversidad metodológica. También tenemos evidencia empírica en publicaciones. Nos dice que el 94% de estudios usan modelo único, solo el 6% emplean enfoque multimodelo o modelo de múltiples aproximaciones. En MMA, que quiere decir modelo de múltiples aproximaciones, nos dice que el 65% siguen el paradigma frecuentista. Solo el 25% usan akaikianismo. En conclusión, la econometría sigue dominada por la interferencia frecuentista, lo que la limita a la diversidad metodológica en la investigación empírica. Los paradigmas alternativos, como el enfoque bayesiano o los criterios de selección de modelos, como el de Akaike, son poco enseñados y aplicados a pesar de su valor. Se plantea la necesidad de ampliar la enseñanza y práctica econométrica hacia enfoques más variados, críticos y rigurosos, priorizando la selección de modelos adecuados antes de realizar interferencias para asegurar resultados más fiables y relevantes. Gracias.